cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Buenos días, amigos y amigas de Totum Revolutum. Hoy tenemos con nosotros una nueva invitada, una profesional increíble, que estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación, la doctora Rosana Mainar Sancho, geriatra, medicina de familia, homeopatía, cuidados paliativos, entrenamiento autógeno, sofrología caicediana, medicina integrativa y humanista. Buenos días, doctora Rosana. Bienvenida a Todo Cambia. Esperamos que se encuentre como en casa. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Salvador, Edgar? Encantada de estar con vosotros en esta mañana. Gracias de corazón. Igualmente. Y como cada semana también estamos con Edgardo, profesor de Filosofía y Ética, terapeuta en constelaciones familiares. Buenos días, Edgardo. Gracias también por compartir este espacio. Buenos días, Salvador, y buenos días, doctora Rosana. Estamos realmente emocionados de tenerla con nosotros. Todo su trabajo es muy conocido y queríamos compartirlo también con los escuchantes de Todo Cambia, porque sabemos que le va a servir muchísimo a todos, como ya me ha servido también a mí. Gracias, doctora Rosana. Gracias. Gracias a vosotros. Doctora Rosana, Todo Cambia, nos gusta conocer mejor la parte personal y humana de nuestros invitados, aunque estamos seguros que todo lo que nos vas a contar refleja lo más humano de tu trayectoria. Podríamos empezar por cómo te hiciste médico. ¿Siempre lo tuviste claro? ¿Hubo alguna experiencia que fue decisiva para orientarte hacia allí? Doctora Rosana, háblenos de usted. Bueno, pues yo desde muy chiquitita, Salvador, ya sabía que quería ser médico. Yo con 4 o 5 años ya iba vestida de doctora por mi casa y yo de hecho unas navidades a mis abuelos que me preguntaron qué quería que los Reyes Magos me pusieran en su casa, ¿no? De regalos, les dije que quería un disfraz de médico. Y me acuerdo que mi abuelo en aquel entonces me dijo, Rosana, es que disfraz de médico como tal no hay. Y le dije, bueno, abuelo, pues ¿qué hay parecido? Y me dijo, pues creo que hay de enfermera. Total, que los Reyes Magos me trajeron aquellas navidades en casa de mis abuelos un disfraz de enfermera de la Cruz Roja, que curiosamente, tiempo después, mucho más tiempo después, me formé como geriatra en el Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid. O sea que a veces las cosas ya van dando señales tiempo atrás. Y yo me acuerdo que aquel disfraz de enfermera, pues yo una temporada que iba vestida de enfermera por casa, cuidando a los muñequitos, cuidando a mis padres y tal, pero yo hice una reforma y adapté ese uniforme de enfermera a uniforme de médico. Entonces yo ya me sentía muy doctora, llevaba un fonendoscopio de una muñeca que se llamaba Nenuca en aquel entonces, os hablo de los años 80, y llevaba el fonendoscopio ya colgado al cuello, como lo llevo ahora en la consulta, ¿no? Y en la planta, y iba yo toda feliz por casa, pues jugando a ser doctora. O sea que esto ya, yo creo que nací ya con este propósito de ser médico en esta vida, fíjate. Lo tenías claro. Muchas gracias, doctora Rosana, por compartir, en fin, todas esas hermosas anécdotas y siguiendo el hermoso camino de los testimonios y vivencias. Cuéntenos qué experiencias ha vivido en su trabajo, en la unidad de cuidados paliativos y qué le ha significado para su trabajo actual, para su visión de la medicina. Mm. Pues a ver, para mí la verdad es que si tengo que hacer un repaso de mi trayectoria profesional y vital, yo diría que hay un antes y un después, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar en las facultades de medicina, no sé ahora, pero en aquel entonces la muerte se seguía viviendo como un fracaso, ¿no? Para el médico. Entonces sí que te enseñan a que, yo creo que recuerdo el primer día de clase que la profesora que nos daba bioquímica, que era una de las primeras mujeres médicos bioquímica en España, ¿no? Nos dijo: bienvenidos a la profesión donde van a curar muy pocas veces a sus pacientes. Que yo me acuerdo que nos miramos todos, ¿no? Diciendo, ¿cómo que no vamos a curar? ¿Qué hacemos entonces aquí? ¿No? Con lo que nos había costado llegar a entrar a la facultad de medicina. Yo estudié en Zaragoza, en mi ciudad natal. Pero nos dijo dos cosas. Dice, pero van a consolar
siempre y acompañar siempre hasta el final. Y es verdad que los médicos somos muy poquitas veces capaces de curar, y un mísero catarro siempre deja una impronta, ¿no?, en nuestras células, una marca, y esa marca a veces no desaparece. Pero el día a día, ¿no?, y el devenir con tus pacientes te va demostrando que muchas veces, aunque no seas capaz de curar, tienes misiones maravillosas, que es la de acompañar a tus pacientes en ese transitar de la enfermedad, ¿no?, en el prevenir la enfermedad, en promocionar la salud, pero siempre les puedes acompañar. Y cuando uno se dedica luego en una especialidad tan bonita y tan maravillosa como son los cuidados paliativos, que son cuidados de vida, ¿no?, porque acompañas a las personas que aún están vivas a trascender en las mejores condiciones posibles, te das cuenta de que acompañar a trascender es también un gran regalo para el médico, para el profesional sanitario, si lo sabe ver. Es, yo creo que para mí fue un cambio brutal y un despertar, ¿no?, a que no todo se acababa aquí, que sí, a nivel físico se quedan nuestros cuerpos, pero que por las experiencias que yo he tenido acompañando, cambiamos de dimensión o nos vamos a otro sitio, ¿no? Nuestra conciencia continúa más allá de esta encarnación, de alguna manera. Eso es un poco lo que así a grandes rasgos os puedo transmitir. Que es mucho. Doctora Cuéntenos, Rosana, cuéntenos, doctor, alguna de esas experiencias que le marcaron ese inicio, ¿no? Porque creo que es lo que más nos ilustra de lo que es la realidad de la Sí. muerte, ¿no? Sí, la medicina además, como siempre manejamos cosas tangibles, ¿no?, en la medicina convencional, como es el cuerpo del paciente, ¿no?, de las personas, pero yo siempre digo que el ser humano está compuesto algo más de un cuerpo, ¿no? Es unas emociones, una vida, una familia, una espiritualidad, ¿no? No hablando de religiosidad, ¿no?, que es completamente distinto, ¿no? Siempre el ser humano se ha preguntado desde hace muchísimos milenios, ¿no?, de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? Se lo pregunta muchísima gente a diario, y también a dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, cuando uno ve con sus propios ojos y en su propia actividad que tus pacientes te cuentan cosas que tú no eres capaz de ver y que no te están mintiendo, pues claro, ya te confronta directamente, ¿no?, con lo que es realmente la muerte, ¿no? Si es realmente todo se queda aquí o si continuamos. Entonces, de todas las experiencias que yo he tenido, podría contaros muchísimas de ellas, pero una que me marcó especialmente y dije, guau, aquí no se acaban las cosas, fue una experiencia acompañando a una paciente mía en esa unidad de cuidados paliativos donde yo estuve trabajando 2 años y medio a tiempo completo, que tenía un proceso degenerativo. De hecho, ya había venido a la unidad acompañada de su pareja para recibir esos cuidados paliativos, cuidados de confort, porque ya los tratamientos al uso para curar no tenían sentido, ¿no? No le estaban proporcionando ningún beneficio. Y justo en esa habitación en la que esta señora estaba, en la habitación de enfrente, había otro paciente que llevaba mi compañero, con el que compartía el trabajo en la planta, y que este señor tenía una esclerosis lateral amiotrófica, una ELA, ¿no?, que ya sabéis que ahora se ha puesto más de moda porque los propios pacientes de ELA lo han hecho saber, ¿no?, todas las dificultades que tienen para recibir apoyos y ayudas, ¿no? Entonces, una noche, que yo además estaba de guardia y mi paciente estaba ya muy malita, recuerdo que su pareja se tuvo que marchar a casa porque tenían unas gestiones que hacer al día siguiente y no se podía quedar. Y me acuerdo que mis enfermeras le dijeron, mira, no te preocupes porque vamos a estar pendientes, y además Rosana, la doctora, está de guardia hoy, con lo cual, si pasa cualquier cosa, pues te avisan. Bueno, aquella misma tarde-noche la paciente empezó a encontrarse muchísimo peor, ¿no? Y la verdad es que yo aquella noche que pude subir un ratito a la habitación a descansar, a tumbarme, me subí con el corazón en un puño porque mis enfermeras, y además lo comprobamos, estaba la señora ya muy, muy, muy mal y no sabíamos si iba a pasar esa noche. De hecho, las enfermeras llamaron ya a la pareja, ¿no?, para avisarle, y no hice más que, fijaos, Edgar y Salvador, tumbarme en la cama, un minuto, no me dio tiempo ni a descalzarme, que me llamaron las enfermeras de planta y me dijeron, Rosana, baja porque se marcha ya, nuestra paciente se vaya. Y efectivamente no hice más que llegar a la habitación y lo único que pude hacer fue certificar la defunción de mi paciente. Yo ya por aquel entonces ya había habido experiencias muy tremendas, ¿no?, acompañando a los pacientes, y algo me estaba guiando de que no todo se acaba aquí. Entonces yo, cuando estaba con los pacientes que acababan de fallecer, pues sin decirlo en voz alta, claro está, les transmitía serenidad, ¿no? Les decía que estuvieran tranquilos,
que si estaban viendo fuera del cuerpo que no se asustaran, que si veían la luz fueran a la luz, ¿de acuerdo? Que estuvieran en calma y que todo iba a estar bien. Entonces, mientras yo estaba pues auscultando a mi paciente con mi fonendoscopio de médico, estaba haciendo pues la última comprobación, hicimos un electrocardiograma, ¿no? Para comprobar que el corazón no funcionara, que es lo que hacemos, ¿no? Cuando una persona fallece. Me acuerdo que de repente entró una de mis enfermeras, súper con cara asustada, y me dijo, Rosana, cuando termines de ver a la paciente, por favor, pásate a ver al paciente de enfrente, al que lleva tu compañero, el señor de la ELA, porque te va a contar una cosa que yo ahí no vuelvo a entrar. Tal cual. Entonces yo me quedé un poco preocupada porque la vi a la enfermera con mala cara. Era una enfermera que además habitualmente ya no estaba en nuestra unidad de cuidados paliativos, sino que había faltado una compañera enfermera en el turno de noche y la habían designado de otro pabellón a que estuviera con nosotros aquella noche porque nos faltaba personal. Bueno, yo cuando ya acabé de certificar la defunción de mi paciente, despedirme de ella, salgo al pasillo y me encuentro a aquella enfermera que estaba blanca, como si hubiera visto un fantasma, nunca mejor dicho, ¿no? Y le digo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te encuentras mal? Y me dice, no, Rosana, yo ahí no entro. Tú escucha lo que te va a decir el paciente, que te va a contar una cosa que yo ahí no vuelvo a entrar. Bueno, yo entré a la habitación de nuestro paciente, me encuentro que mi paciente, que además era un señor que tenía, pues como os podéis imaginar, si estaba en la unidad de cuidados paliativos, la enfermedad estaba muy desarrollada, él ya no podía mover el cuerpo, solamente hablaba, podía mover un poquito los labios, ¿no? Podíamos hablar todavía con él en susurros, pero no se podía mover. Y yo me acuerdo que entré a la habitación, imaginar que, por ejemplo, el paciente se llamaba Miguel, ¿no? Que siempre cambio el nombre de mis pacientes por salvaguardar su intimidad. Y me acuerdo que me acerqué a la cabecera de su cama y le vi que estaba un poco sudoroso, ¿no? Le dije, Miguel, ¿se encuentra bien? Soy la doctora. Y ya en susurros el hombre me dice, doctora, acaba de entrar a todo esto. Perdonad que se me olvidó deciros una cosa. Mi paciente, la que acababa de fallecer, era una señora con un aspecto físico muy característico. Era rubia, con el pelo largo y tenía un tatuaje en uno de los hombros. De acuerdo, os cuento los detalles por lo que me contó el señor. Y cuando estaba con el señor, ¿no? Me dice, es que doctora, acaba de entrar una señora, a todo esto en susurros, que me tuve que acercar casi a su boca para entenderle. Me dice, acaba de entrar una señora rubia con el pelo largo y me dice, y tiene un tatuaje y con la mirada me señaló el hombro donde tenía la señora el tatuaje y os lo juro que me describió a la paciente que acababa de fallecer. Y le dije, claro, yo me quedé muy sorprendida porque ellos no se conocían, aunque estaban en habitaciones una enfrente de otra, los dos estaban encamados desde hacía mucho tiempo y no se podían mover y no se habían conocido. Y claro, le dije, ¿y qué, Miguel, te ha dicho alguna cosa? Y me dijo que no tenga miedo, que morirse no es para tanto. Claro, imaginaos mi cara. Yo me quedé, ya había pasado situaciones así con los pacientes. Pero claro, el señor que además compartía habitación con otro señor, el otro señor no se había enterado de nada porque tenían una cortina que separaba una cama de otra, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le dije, Miguel, ¿y la señora hacia dónde se ha ido? Y con la mirada me hizo hacia un lado, que era hacia la zona de la ventana. Entonces me acuerdo que yo instintivamente miré corriendo hacia la ventana a ver si yo veía algo y yo no vi nada. Yo no vi nada. Entonces, mi paciente había visto, Miguel había visto a la señora que acababa de fallecer, ¿no? Imaginaos eso. Cuando yo salí de la habitación, me acuerdo que aquella enfermera estaba aterrada, ¿no? Aterrada por lo que le había contado el paciente, porque ella también había conocido a esta señora. Y a la mañana siguiente de salir de la guardia, me acuerdo que la enfermera les había comentado a las compañeras enfermeras que entraban al turno de mañana, es que no sabéis lo que nos ha pasado con la doctora Maynard. Es que no, porque en mi guardia pasaban muchas cosas, ¿no? Y decía, que no sabéis lo que ha pasado. Entonces, claro, mis enfermeras me decían, yo que tú, doctora, le pondría un poquito de haloperidol al paciente, ¿no? Para que estuviera más tranquilo. Claro, el haloperidol, si no sabéis lo que es un psicofármaco que utilizamos a veces en medicina para pacientes que tienen cuadros alucinatorios, ¿no? O que tienen agitación psicomotriz. Pero yo les dije a mis compañeras de enfermería, no hace falta ponerle nada a Miguel. Miguel ha tenido una experiencia que la ha vivido. Es verdad que el hombre se quedó asustado porque nadie en la planta aquella noche era rubia con aquel pelo largo. Nadie llevaba un tatuaje como el de aquella señora. Y claro, os voy a decir una cosa. Yo recuerdo que a Miguel le pregunté, que no os lo he dicho, Miguel, ¿cuándo has visto a la señora? Y me dijo, pues yo he notado, doctora, que ha entrado usted en una habitación
Y justo cuando usted estaba entrando por aquella puerta, porque ella escuchó la puerta de que yo entraba a la habitación de la señora, ha sido cuando esta mujer ha entrado a mi habitación. Aquello, si alguna vez tuve duda de que podía haber algo más allá, ya os puedo decir que con ella, aquella experiencia que fue tan tremenda, no tuve ninguna duda. No tuve ninguna duda, aunque yo no vi a la señora trascendida, ¿no? Porque yo estaba atendiendo ya su cuerpo y me estaba despidiendo de ella cuando Miguel, nuestro paciente, la vio, tuvo la visión de esta señora. Oh, qué profunda y qué amplia esa experiencia, Dios mío. Doctora Rosana, Brutal. ¿qué Sí. elementos son entonces fundamentales cuando nos toca acompañar a nuestros seres queridos al final de su camino? ¿Qué hemos de aprender o qué hemos de tener en cuenta para estos casos? Pues lo primero de todo, yo siempre digo que si uno no tiene trabajado su propia muerte, a veces es muy difícil acompañar, al menos como profesional, ¿no? En morir de otra persona. Tened en cuenta que durante esos 2 años y medio que yo estuve en aquella unidad maravillosa de gente que acompañaba a personas a trascender, ¿no? Teníamos que tener muy preparada la muerte, nuestra propia muerte, porque era todos los días se nos marchaba alguien. Entonces, es un duelo constante. Tú pierdes constantemente pacientes que forman también parte de tu vida. Es así, es así. Entonces, primero hay que ser consciente de la finitud de nuestro cuerpo, de nuestra vida terrenal, ¿no? Y puede ser creyente o no, ¿no? Pero siempre hay una cosa que es la espiritualidad, ¿no? Que es el sentido que uno le da a su vida, el sentido con el que la ha vivido. También para mí sería muy importante no solamente ser conscientes de la finitud de la vida mortal, ¿no? Del cuerpo, sino también de que tal como tú vivas, vas a trascender, ¿no? Las experiencias acompañando a personas que habían tenido vidas plenas, que se habían podido despedir de sus seres queridos, eran mucho más livianas en el momento de marcharse. Se morían con menos sufrimiento, incluso con menos dolor físico. Pero en cambio aquellos pacientes que habían tenido unas vidas complicadas, donde no habían podido despedirse o habían tenido circunstancias dolorosas con familiares o amigos y se iban enfadados, tenían unas transiciones, un dejar su cuerpo muy duro y muy difícil. Muy difícil porque no solamente lo vivían con dolor y con ansiedad o con angustia, sino que esa angustia también se transmitía al resto del equipo de profesionales que les acompañábamos y eran situaciones sumamente complicadas. Entonces, eso serían dos cosas importantes. Y luego también para las familias, yo siempre les digo que no tengan miedo a acompañar a sus seres queridos, ¿no? Hay muchas personas que tienen miedo a ver fallecer a sus seres queridos. Yo les digo que no hay mayor regalo que cuando tu familiar te elige para que le acompañes en esos últimos momentos. Es muy curioso porque cuando he visto trascender a tantas personas, había personas que esperaban a lo mejor el último momento para que llegaran sus últimos seres queridos y si ellos sabían o percibían que no estaban preparados para acompañarles, les invitaban a ir a la cafetería, como me pasó con una paciente, ¿no? Que me ordenó que llevara a toda su familia a la cafetería a merendar. Y ella se Cuéntenos, fue con una de cuéntenos sus esta enfermeras. experiencia, por favor. Oye, esa es muy bonita, esa es muy bonita. Mirad, es la experiencia que tuvimos con una señora mayor, no recuerdo exactamente el proceso que tenía, pero una mujer que había sido una madre muy luchadora, tenía casi 13 hijos, creo recordar, se había quedado viuda muy joven al cargo de todos sus pequeños polluelos y cada vez que tú entrabas a la habitación de aquella mujer era como entrar a ver a alguien sabio, a una amiga, ¿no? Porque esa habitación siempre estaba rodeada de todos sus hijos, los nietos, bueno, increíble. Y recuerdo que aquella mujer, en los días de que estuvieron en la unidad, un buen día preguntó a su hijo mayor por Pablo. Pablo era su nieto, el mayor, uno de los primeros nietos, el nieto que ella había criado, ¿no? Pablo era un chaval profesional que vivía en París, estaba viviendo y trabajando en París. Y me acuerdo que su hijo el mayor, que era el padre de Pablo, le dijo a su madre, un día le dijo ella, hijo mío, creo que es momento de que llames a Pablo. Entonces, claro, los hijos se pensaban que mamá iba a ser eterna, que mamá jamás, aunque estaba en unidad de cuidados paliativos, saben que mamá estaba muy malita, ¿no? Porque esa mujer siempre arropaba a sus niños a pesar de lo malita que ella estaba. Entonces, aquel día el hijo le dice, mamá, pero tan mal te ves para tener que avisar a Pablo que ya sabes que tiene que venir desde París, llegar a Madrid, bueno, pedir permiso en el trabajo, llegar, luego coger un autobús para llegar hasta aquí, porque nuestro hospital estaba fuera de lo que era Madrid capital, estaba casi colindando con Toledo, ¿no? Entonces ella le dijo, sí, cariño, llama a Pablo, porque no me encuentro bien. Un sábado, una de mis guardias
la señora que había estado muy malita días atrás, de repente ese día se levantó con mejoría. Estaba más lúcida, desayunó, es lo que llamamos la mejoría premortem, ¿no? Nosotros cuando los pacientes están malitos y de repente hay una mañana que se despiertan, que están bien, que no te piden rescates para el dolor, que tienen ganas de comer, que son capaces de una conversación amigable con el entorno, con la familia, nosotros nos mosqueamos porque sabemos que queda poco tiempo. A veces no les pasa a todos los pacientes, pero hay algunos que sí que lo viven, la mejoría premortem. Bueno, pues aquel día, que era un sábado, por la mañana estaba toda la familia, estaba yo de guardia con otra enfermera que era un amor de mujer, y resulta que ese día Pablo llegaba de París. Y bueno, no os podéis imaginar la tarde cuando llegó Pablo. Yo estaba visitando a mi paciente en aquel momento con todos los hijos en la habitación. Aquello parecía una fiesta en vez de un acompañamiento a una persona que estaba tan malita, ¿no? Bueno, cuando Pablo entró en la habitación, os podéis imaginar la emoción de la señora, el abrazo, el beso que Pablo se dio con su abuela, ¿no? Y no hizo más que abrazarle. Nosotras, mi enfermera y yo, salimos de la habitación porque era un momento tan bonito en la familia, no hubo tanta emoción, tanto llanto ahí en esa habitación. Nos salimos, pues os puedo decir que a los 2 o 3 minutos de salir, salió el hijo, el padre de Pablo, y nos dijo: doctora, doctora, enfermera, no se marchen porque mi madre quiere hablar con ustedes. No hicimos más que entrar y en toda la calle Algarabía nos acercamos a la cama de nuestra paciente y la paciente me dijo: Rosana, tienes ahí en la mesita de noche mi monedero. Por favor, cógelo y llévate a toda mi familia para que merienden en la cafetería. Hay suficiente dinero para todos. Invítales a lo que quieran. Yo pago, yo les invito. Café con leche, churros, lo que ellos quieran, ¿vale? Y yo me acuerdo que la miré y yo sabía que se iba a ir. Y le dije: ¿no quieres que me quede contigo? Y me dice: no, se va a quedar nuestra enfermera conmigo, ¿verdad, cariño? Y me acuerdo que mi enfermera le dijo: no lo dudes, le dio la mano y se quedaron. Y yo salí de la habitación sabiendo que mi paciente se iba a ir. Imaginaos una doctora con un monedero de una paciente con el dinero entrando en una cafetería de un hospital que era una gran cafetería, con más de 20 personas entrando, que yo parecía allí la matriarca de todos, diciéndole al camarero: prepara lo que te pidan los señores, café con leche, tal, tal. Bueno, yo me acuerdo que pagué con el dinero de la señora, como había sido su voluntad. Y me acuerdo que les dije a la familia: mira, quedaros, merendar, que es la voluntad de vuestra madre y vuestra abuela, quedaos todos aquí, merendad, y cuando terminéis, venís a la habitación. No hice más que acabar de pagar, Edgardo y Salvador, me di la vuelta y entrando por la puerta de la cafetería, aparece mi enfermera, me hizo así con la cabeza. Nosotros teníamos gestos entre nosotros, entre el equipo, ¿no? Y cuando hacíamos así era que algo había pasado con nuestros pacientes y yo entendí que mi paciente había fallecido. Efectivamente, no hicimos más que llegar a la habitación, mi paciente acababa de fallecer y me acuerdo que le pregunté, ¿no?, a mi enfermera: ¿qué tal? ¿Cómo se ha ido? Y me dijo: Rosana, se ha ido muy tranquila. Me ha dado la mano, se ha quedado mirando a un punto de la pared de enfrente, ha sonreído y se ha marchado. Fijaos hasta qué punto podemos ser capaces, Edgardo y Salvador, de poder esperar a que venga esa última persona que tanto amamos para despedirnos y cumplir la voluntad de marcharnos como queremos, ¿no? Imaginaos, aquella historia fue una historia preciosa. Es como si les hubiera dicho a mis niños, a sus niños, ¿no?, a sus hijos: iros, cariños, tranquilos a merendar, que nos veremos muy pronto, ¿no? Mamá os verá muy pronto, ¿no? No les quiso, ¿no?, dejar ese último recuerdo de verla marchar, ¿no? Y imaginaos cuando llegaron los hijos y los nietos, ¿no? A Pablo nunca he visto llorar un chico tan grande, tan guapo y tan alto, llorar como lloró aquella criatura, ¿no?, por la transición de su abuela. Pero fue tan bonito que la hubiera esperado, ¿no?, para decirle adiós a Pablo. Y qué bonito el regalo que le hizo Pablo a su abuela. Qué bonita, qué familia tan bonita. Y qué bonita era mi paciente, qué bonita. Fue muy intenso ese momento que estaba ella con tanta ansiedad esperando. Y así se Mm, cumplió. Vaya, es que te llena sí, la, sí, sí, la piel se te hace de gallina. Doctora sí, Rosana, emociona. Sí, sí, dime. ¿qué necesitan las personas que van a partir? ¿Qué nos enseñan o qué podemos aprender? Ya nos has dado unas pinceladas de ejemplos de lo que has vivido. ¿Hay que estar con las personas que queremos hasta el final? ¿Cómo podemos lograrlo sin derrumbarnos? Pues viviendo cada momento de la vida con las personas que queremos, no tenemos que esperar a morir, ¿no?, o a estar a punto de perder a un ser querido para decirles lo mucho que nos queremos, ¿no? Hay que decírnoslo cada día, porque realmente cada día no sabemos si nos vamos a volver a ver.
¿no? ¿Cuántas veces pues, ha habido gente de parejas que por la mañana se han dado un beso, buenos días, luego voy a recoger al niño, tal, ya le ha pasado a alguno de los dos algo, ¿no? O ha habido un atropello, o un accidente de coche, o un accidente laboral, ¿no? Y no se han vuelto a ver. Entonces yo creo que hay que beber en plenitud, ¿no? En amor todos los días, intentar no estar enfadados con la gente a la que de verdad nos importa, ¿no? Y pedir perdón, hacer los deberes todos los días, ¿no? Incluso yo me acuerdo que una buena amiga, ¿no? Me decía, Rosana, no hay que irse nunca enfadada a dormir con la pareja, ¿no? Porque no sabes a la mañana siguiente te vas a despertar. Ese es uno, ¿no? Decirnos lo muchísimo que nos queremos. Luego no tener miedo, ¿no? Porque hay muchas personas que me dicen que tienen mucho miedo a estar allí acompañando a sus seres queridos y si es que es una enfermedad avanzada, ¿no? Y ya vemos que va a llegar pronto el final. Porque aquí se queda el cuerpo realmente, aquí se queda nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu, nuestra alma se marcha. Yo estoy convencida de ella por las experiencias que he vivido, por toda la investigación que estamos haciendo, ¿no? Y por todas las experiencias y ya si queréis, luego hablamos de las señales que nos mandan a veces las personas que han trascendido, ¿no? Que son también muy bonitas y he tenido varias señales, ¿no? De Sí. personas a las que he acompañado. Y luego también para las personas que se están marchando, para mí son grandes maestros porque están aquí, siguen aquí, pero ya se les está abriendo el velo del otro lado, ¿no? Y muchas veces ellos son capaces de ver lo que está ocurriendo ya en el otro lado, al mismo tiempo que ven a sus seres queridos todavía aquí en la tierra, ¿no? Y muchos de ellos me contaban lo siguiente, Rosana, si llego a saber que la vida es esto, le hubiera dicho a aquella persona que la quería, hubiera estado más con mis hijos, ¿no? No hubiera trabajado tanto, ¿no? Entonces, que no nos arrepintamos al final de nuestras vidas de no haber vivido la vida que queríamos vivir, ¿no? Eso yo creo que sería uno de los grandes mensajes que nos dejan las personas que van a partir, ¿no? Que vivamos la vida en plenitud y como la hemos querido siempre vivir a pesar de que nos critiquen o que no entiendan los demás, ¿no? Porque en la vida realmente es un gran regalo y solamente se vive la encarnación en este momento. Yo ahora como Rosana, ¿no? No sé si viví antes quién era o si voy a vivir posteriormente quién voy a ser, ¿no? Pero en este teatro que me ha tocado en este momento vivir, ¿no? Como Rosana, como médico, vivirla en plenitud, ¿no? Vivirla en plenitud y decirle a la gente que le queremos y dar mucho amor. Yo creo que en eso se basa la vida, en vivir, en intentar ser felices, hacer felices a los demás y amar. Amar y ser amado. Yo creo que es lo más importante. En este caso habría que insistir en el dicho que dice, no dejes para mañana lo que podamos hacer hoy. Nunca Exacto, mejor dicho, el expresar nuestros sentimientos hacia esos exacto, seres y familia tan cercana que a veces quedamos por hecho, pero nos abrimos nuestro corazón diciendo, te quiero, os quiero, y, exacto, y no exacto, dejarlo para mañana. Expresarlo, exacto. que es lo más bonito que hay. Sí, efectivamente. Edgardo, ¿querías tú hacer alguna aportación desde tu perspectiva sobre este tema, por favor? Eh, yo creo que, bueno, me gusta. Hay algo que también he experimentado, he tenido la oportunidad de durante algún año trabajar, bueno, acompañar a varias personas que partieron y lo que decías me parece tan cierto y tan verdadero que de alguna manera cada uno se va de acuerdo un poco a cómo ha vivido, ¿verdad? Sí, Y, y sin embargo, la gran pregunta, por lo menos que sigue haciéndose, es ¿por qué a veces la falta de expresar el amor, como puede ser a veces el rencor que se ha guardado, hace que nos castiguemos, ¿no? mm, Tengamos esa necesidad de autocastigo y veamos la muerte como la consecuencia de ese castigo, ¿no? Es decir, me voy a morir, he sido malo, y el terror que viene no es en sí de la muerte, sino es un poco el que no tenemos conciencia de haber actuado bien, o sea, es un poco la culpa, ¿no? Creo que es sí, uno de los grandes impedimentos mm, que mm, a veces no nos permite irnos en paz. mm. Yo ahí creo, fíjate que es muy importante. Un día lo hablábamos con unas compañeras médicos también, ¿no? El tema de la culpa. A ver, realmente la culpa es un constructo social, ¿no? Es un constructo social que hemos creado para intentar controlar de alguna manera lo que se ha considerado que estaba bien, ¿no? Los valores universales, todo el mundo sabe en general lo que está bien, lo que está mal, pero luego el tema de la culpa ha sido un constructo que ha creado, ha hecho mucho daño a muchas personas, ¿no? Y yo, de hecho, a veces con pacientes que o no tenían una buena relación con sus familiares,
hemos acompañado a gente que estaba completamente sola, ¿no? Yo de alguna manera les hacía transmitir que si ellos a sí mismos se daban y nos permitían no acompañarles en el amor, esa culpa desaparecería, se atenuaría, ¿no? De alguna manera. Es decir, si tú mismo te pides perdón a ti mismo por lo que ya has podido hacer, yo mi experiencia es que los pacientes que lo han podido hacer porque no han podido además pedir perdón a los seres queridos porque no les hablaban o no se hablaban, ¿no? O estaban lejos, porque nosotros, por ejemplo, en las unidades de cuidados paliativos también acompañamos a personas de otros países que no pueden recibir el calor cercano de los suyos, ¿no? Y aunque intentábamos, pues eso, hacer teleconferencias o llamadas telefónicas, ¿no? Que a veces nos volvíamos locos para que pudieran hacerse esas despedidas, no daba paso, ¿no? Entonces, yo a ellos muchas veces y con la compañía de la psicóloga les transmitíamos que pidieran perdón desde su más profundo yo, pero que sobre todo que se sintieran amados y perdonados, porque eran muy queridos, eran muy queridos. Yo siempre les digo a mis pacientes una cosa, no hay nadie en el mundo como tú, nadie es como tú, no hay otro Edgardo Cárdenas como tú en el mundo, Edgardo, no hay otro Salvador Ferrer como Salvador, no hay otra Rosana como yo, todos somos seres únicos maravillosos, que hemos vivido una experiencia, venimos aquí a vivir experiencias que han podido ser mejores o peores. Y no hay peor juez que uno mismo. Es el peor juez, ¿vale? Porque a lo mejor algo que le has podido hacer a una persona queriendo o sin querer, a lo mejor esa persona ya te la perdonó hace mucho tiempo, pero no ha tenido la posibilidad de poder hablarlo contigo, ¿no? Y a lo mejor te le sigo guardando rencor. Bueno, pero para uno lo importante, yo creo que lo bonito es decir, bueno, me he portado mal o creo que me he portado bien con tal persona, pero me voy a perdonar, ¿no? Eso es yo creo que lo más maravilloso del ser humano, ¿no? Su capacidad de perdonar y de amarse a sí mismo, ¿no? Yo creo que si tú te amas a ti mismo, acabas amando también a los demás. Entonces, he tenido experiencias en personas que habían vivido situaciones muy, muy duras, muy duras. Yo recuerdo, de hecho, acompañar a un paciente que venía de prisión. Era un paciente que había acabado en prisión siendo muy mayor y lo primero que me dijo aquel señor el día que llegó, que fue una noche oscura, lloviendo a las 3 de la mañana, que vino una ambulancia de prisión, le habían dado un tercer grado para venir a fallecer con nosotros, un cáncer de pulmón, que se estaba ahogando el hombre y tal. Fue lo primero que me dijo, a nada más entrar en el hospital, fue, no quiero que me trate, quiero morir con dolor, merezco morir con dolor y no me pregunte lo que he hecho porque no me lo perdonaría usted, doctora. Y yo me acuerdo que lo primero que le dije fue, yo soy su doctora ahora, yo no soy juez, no le voy a juzgar y para mí lo más importante es usted ahora. Y os puedo decir que aquella noche él mismo se autocastigó porque no nos permitió ni a la enfermera ni a mí acercarnos a su cama, ponerle medicación. Y no sé qué pasó aquella noche, Edgardo y Salvador, en la habitación, que se pegó toda la noche chillando, pero a la mañana siguiente pidió que me llamasen y cuando fui me dijo, doctora, ¿todavía me puedes ayudar a morir sin dolor? Y le dije, claro que sí. Y conseguimos que ayudarle, que nos dejara. Y fue, fijaros, uno de los dos únicos pacientes que he tenido que hacer una sedación paliativa para que pudiera trascender tranquilo, porque el cáncer de pulmón estaba tan extendido, tenía tanto dolor aquel hombre que fue imposible controlar el dolor y el sufrimiento de otra manera. Pero aquel hombre no me permitió llamar a su familia, él era argentino, no me permitió contactar con nadie. Yo creo que ese hombre de alguna manera sintió algo aquella noche, no sé el qué, porque no estaba con él y no nos permitía estar en la habitación con él, ¿no? Pero aquel hombre encontró paz en nuestra unidad. Es que son tan profundas estas historias y estas vivencias tan reales como la vida misma, que es Mm, que te llegan dentro. mm. Uf, doctora Rosana, ¿qué dice la Sí. medicina y la ciencia de las experiencias en ese lecho de la muerte? ¿Se llaman experiencias perimuerte? ¿Cree que la Ujú. medicina tiene que abrirse a esta realidad para cambiar la forma de atender a las personas, especialmente cuando están en el momento final? Pues gracias a Dios la medicina y la ciencia ya lo está haciendo. De hecho, hay investigaciones. Yo cuando empecé a vivir todo esto, ¿no? Y cuando empecé a dar charlas sobre esto, pues también como científica que soy, ¿no? Aparte de humanista, empecé a hacer búsquedas bibliográficas científicas. Y hay un portal que se llama PubMed, que es la librería científica por excelencia estadounidense, donde todo el mundo que se aprecia a nivel científico publica, ¿no? Si te publican en una revista de estos de alto impacto, entonces uno de los que primero habló sobre las experiencias en el lecho de muerte fue el doctor Nam en el 2009
que ya experimentó estas situaciones acompañando a sus pacientes y él empezó a investigarlas. Entonces me di cuenta, haciendo esas revisiones bibliográficas, que había artículos a lo largo de todo el mundo desde hacía bastante tiempo y que estas experiencias son universales. Ocurren en todas las culturas, a todas las personas, sean creyentes o no. Incluso yo lo viví con personas que eran ateas, ¿de acuerdo? Que personas que no creían en absolutamente nada, agnósticos. Y muchos de ellos te narraban que algo tiene que haber. Ellos percibían cosas, algo tenía que haber. Algunos nos los contaban o las vivíamos con ellos y otros no, ¿no? Recuerdo, de hecho, os puedo decir un paciente que tuvimos que era ateo, pero ateo total, que me empezó. A mí, Rosana, cuando veas que me estoy muriendo, a mí no me llames al cura. Teníamos un capellán allí en el hospital, ¿no? Y el hombre era un hombre súper abierto, o sea, para nada, iba a hablar muchas veces con los pacientes si ellos querían, ¿no? Y me acuerdo que 2 días antes de fallecer este paciente me dice, "Mm, te voy a decir una cosa, pero que no sirva de precedente. Sigo pensando que Dios no existe", me dijo él. "Pero hay algo, ¿eh? Hay algo". Y yo le dije, "¿Y cómo lo sabes?". Y dice, "Porque lo sé". O sea, que él estaba empezando a ver algo, estaba percibiendo algo, pero era muy ratoncillo aquel paciente y no me lo quiso contar. Pero yo me acuerdo que me eché unas risas con él y le dije, "Así que hay algo, ¿eh?". Me dice, "Mm". Me impresionó, ¿no? Aquella persona que era súper, 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 no creyente de nada, vamos, no se creía nada incluso de lo que oía en las noticias este hombre. Entonces, sí, la verdad es que para mí ha sido una gran alegría ver que los compañeros estamos abriéndonos estas cosas, ¿no? No solamente a las experiencias cercanas a la muerte, que ya sabéis que son mucho más conocidas, ¿no? Sino las experiencias en el lecho de muerte, ¿no? El acompañamiento, el ver que de repente se te aparece en la habitación, ¿no? Que tú no lo veas a tu paciente, su madre fallecida mucho tiempo atrás o no tanto tiempo atrás, ¿no? Y que ya no lo sabía y que te corrobora la familia que efectivamente, ¿no? Como me pasó con una paciente que se la presentó su madre que había fallecido meses atrás, o sea, y ya no lo sabía. Cosas increíbles que dices, es que es imposible que se lo imaginen ni que se lo inventen, ¿no? O sea, cosas increíbles. Entonces, todo eso se está investigando, todo eso se está investigando y gracias a Dios cada vez hay más publicaciones científicas al respecto y libros que están hablando también de esto. Efectivamente, así es. Quería haberle hecho una pregunta que la contesta usted Ah, en este, que era precisamente lo que está diciendo. ¿Qué parámetros o qué perspectivas tienen las personas que no sean creyentes? Pero efectivamente, el que ve la muerte bueno, próxima dirá, sí, ¿y si por sí? Pues bueno, mal no me puede hacer, pero Pero, claro, pero quizás, no sé, por dialogar sobre este punto, y usted nos puede contar más, doctora, es que ujú, al acercarse a la muerte también como que ambos mundos se acercan, como que también vienen de sí, allá a recogernos, a sí, acogernos, a prepararnos, y sí, eso es cuando, supongo que cuando el amor está abierto, suceden esas cosas. ¿Nos puede contar algún? Seguramente que tendrá más de un ejemplo para sí, sí, contárnoslo. sí. ¿Me podéis repetir la pregunta, por favor? Sí, era respecto de contar esas experiencias cuando el odio Mm, nos impide, ¿no? No abrirnos al amor. mm. Pues a ver, la historia está en que a veces es complicado, ¿no? A veces es complicado y es interesante también querer darnos cuenta de que nos tenemos que querer primero a nosotros mismos, ¿no? Esa es la primera cosa, lo que comentábamos antes un poquito, ¿no? De pacientes, ¿no? Que llegan en situaciones muy críticas, muy enfadados, que no se encuentran a gusto. Entonces, ahí es importante también arropar, sostener, ¿no? Darles valor, decirles que son importantes por ser quienes son, ¿no? Eso es súper, súper importante. Lo que comentábamos un poquito al hilo, ¿no? Del paciente, ¿no? Que vino de prisión y que estuvimos acompañando hasta el final. Y ¿Sí? y las ayudas que pueden tener a veces de sus propios seres queridos, ¿no? Ah, vale, sí, es lo que estábamos, es verdad. Sí, la historia está en que cuando vamos a trascender, las experiencias de acompañamiento y los estudios que estamos haciendo nos demuestran que nadie se marcha solo, nadie, nadie. Seguramente por los estudios que estamos haciendo y las visiones que tienen nuestros pacientes en el lecho de muerte suelen ver familiares,
allegados, madre, padre, hermanos, incluso animales de compañía. En los niños, por ejemplo, los niños que están falleciendo, muchas veces vienen a acompañarles los abuelitos que han trascendido o sus animales, sus mascotas. Es muy curioso, ¿no? Cuando les escuchas, ¿no? Y si alguno te lo dice, porque imaginaos que tu padre, tu madre te está diciendo que está viendo a su madre que hace 20 años que ha fallecido y la familia se asusta y les dices, no, 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 no digas tonterías, que eso es por tu enfermedad. Esa persona ya no te va a contar absolutamente nada más. Pero si tú eres un interlocutor válido y le dices, estás viendo, cuéntame, ¿a quién estás viendo? ¿Te está diciendo algo? Entonces, en ese momento ya te vuelves un interlocutor válido y el paciente te va a dar muchísima información, muchísima información. Mira, en este sentido, yo os aconsejaría que pudierais entrevistar un día a la doctora Lola Aparicio. Es una compañera amiga, médico de familia en Málaga, que ella también, al igual que yo, está investigando todas estas cuestiones y tiene un libro que se titula El final es el principio, donde ella describe perfectamente todas las fases desde que uno está empezando está vivo, ¿no? Y va a trascender, cómo vienen a visitarle, ¿de acuerdo? Como a veces conocemos a las personas que nos vienen a acompañar y a veces no. A veces puede ser un vecino, un amigo, ¿no? Es muy curioso. Y ella describe perfectamente cómo el marcharnos, el trascender, está perfectamente diseñado igual que el nacimiento. Igual que cuando un bebé viene al mundo y los ginecólogos, los obstetras saben que primero la mamá va a empezar con contracciones, va a dilatar el útero, luego bajará la cabecita del bebé, va a girar, y lo van a ayudar a salir, pues lo mismo, ¿no? De alguna manera, nuestro trabajo sería ser matronas de acompañamiento de esta vida al nacimiento al otro lado. Lo que también sabemos por las experiencias de acompañamiento es que muchas veces, o como tú muy bien comentabas, Edgardo, los pacientes, las personas, que puede ser también en casa, por supuesto, porque fallecemos en muchos sitios, ¿no? Salvo que sea una muerte súbita, que nadie espere, un accidente pues alguna cosa, pues un tsunami, cosas de estas, ¿no? Pero sí que lo que nos transmiten los pacientes a los que nos da tiempo de acompañar es que muchas veces ven el otro lado, ¿no? Ven, incluso a mí me comentó un paciente que veía un jardín muy bonito, ¿no? Y me dijo, usted sé que no lo puede ver, pero yo estoy viendo un jardín más allá del jardín, ¿no? De su habitación daba a un jardín, ¿no? Y están entre los dos mundos. De hecho, el cuerpo, cuando estás tan enfermo, ya pasa a un segundo plano. Tiempo antes, días antes, meses antes, los pacientes no tienen ganas de comer, no comen porque el cuerpo ya lo van a dejar. Yo siempre explico que el trascender sería como el ir montado en un coche durante esta vida, esta encarnación, ¿no? Ese coche, has tenido que cambiar algo de tu vida, el aceite, el motor, las ruedas, ¿no? Pero ha llegado el momento en que tu coche, porque estés enfermo, porque te seas ya muy mayor, va a parar, ya no va a funcionar. Y tú saldrás de ese coche, que sería tu verdadera esencia, tu alma, tu espíritu. Darás gracias al envoltorio, a ese coche que te permitió vivir, ¿no? A tu cuerpo, y te marcharás a continuar viviendo, ¿no? Pues imaginaos que cuando sales de ese coche, de ese cuerpo, te están esperando tus seres queridos, las personas que han trascendido antes que tú, tus amigos, tus animales, imaginaos, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y que te marchas con ellos. Entonces, el momento de marcharnos, esas horas, días antes, realmente es cuando la mente se expande muchísimo. Hay compañeros que lo llamarían alucinaciones, ¿no? De hecho, se estudia, ¿no? Pero sabemos que esas experiencias ocurren en muchas culturas, en distintos credos, en personas de distinta índole, profesiones, niveles culturales. Es algo común, común a todos los seres humanos. Entonces, es realmente algo que estamos investigando y estudiando, ¿no? Porque es verdad que al final nadie se marcha solo. Y eso es algo que a mí me ayudó muchísimo durante la pandemia, ¿no? Del COVID, cuando teníamos a nuestros pacientes ingresados en los hospitales y no se podía ir a visitarlos, ¿no? Se dio las órdenes de no visitar porque no sabíamos si el contagio se podían contagiar las familias, los visitadores, etcétera, ¿no? Entonces, todo aquello sí que te ayuda de alguna manera a dar esperanza, ¿no? Y yo, de hecho, mis pacientes a los que acompaño ahora en sus domicilios, que están muy malitos, que están ya con cuidados paliativos, ¿no? Les digo, antes no, pero ahora sí que me permito decirles, ¿y si yo te dijera, imaginaos, ¿no? Que la paciente se llama María, María, que cuando estés ya muy malita en la camita van a venir a buscarte? ¿A quién ha sido a quien más has querido en tu vida, ¿no? Y a veces te dicen, pues mi madre, es que si viniera mi madre, doctora, a recogerme y a acompañarme, qué feliz sería, ¿no? Y os puedo decir que cuando he transmitido
mis propias experiencias de acompañamiento a mis pacientes ahora, los que tengo la oportunidad de acompañar, después los hijos, los familiares me cuentan que en el momento de la trascendencia se han ido mucho más tranquilos y que ellos mismos se han estado más serenos en ese acompañamiento, ¿no? Les aconsejo que vean nuestros vídeos, les aconsejo que lean el libro, por ejemplo, de la doctora Aparicio, ¿no? Que lean libros de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, todo eso les ayuda tanto al que se marcha como a los que nos quedamos a hacer el duelo y el cambio de otra manera, de otra manera. Y la verdad es que está siendo muy sanador y muy potente la experiencia, ¿eh? En estos momentos. Qué bueno eso que nos ha comentado de sus colegas también médicos que tienen esos libros, que también será interesante poder Súper, profundizar con ellos si nos pudiera pasar contacto, porque es por súper supuesto. interesantísimo este tema. Súper interesante. Además está investigando un montón. La verdad es que es muy... A mí, yo me sentí muy feliz cuando... Yo tardé 10 años en contar estas experiencias. Lo conocían mis más allegados, ¿no? Pues el equipo con el que trabajé, que lo vivíamos juntos, ¿no? Em, lo contabas en petit comité, pero incluso en tu propia familia a veces te miran un poco raro, ¿no? Cuando cuentas estas cosas, ¿no? Pero el hecho de haberlas expresado y haberlas podido compartir en charlas, en conferencias, me ha regalado un montón de mensajes, de llamadas, ¿no? De personas que me han contado sus propias experiencias acompañando a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, ¿no? Y es tan bonito poder encontrar ahí también consuelo y ver que la parte más científica se está abriendo a esto porque estamos viviendo esas experiencias con ellos, quiero decir. O sea, yo ante todo soy un ser humano y estas cosas no dejan de maravillarme y de emocionarme. Y es muy bonito poder transmitir que esto también se está estudiando a nivel médico y científico. Claro que sí, claro que sí. Doctora Rosana, usted se ha formado en diversas especialidades, seguramente todas comparten su visión desde su experiencia. Cuéntenos qué es la homeopatía y por qué se ha formado en ella. Pues es curioso porque, mira, cuando tú estudias, o por lo menos a mí me pasó así, cuando estudias en la medicina convencional, ¿no? En la Facultad de Medicina, yo me acuerdo el último día de clase que el catedrático de Medicina Interna nos dijo, bueno, queridos colegas, porque ahora ya les puedo llamar colegas, les hemos explicado toda la medicina que nosotros sabemos. Yo acabé la carrera en el año 1999. Y yo me acuerdo que tú sales de allí, o por lo menos yo salí de allí pensando que efectivamente me habían enseñado todo lo que era la medicina. Pero cuando te enfrentas a tus pacientes y te das cuenta de que con lo que te han enseñado, tú haces tus oposiciones, tu examen MIR, empiezas a formarte con una especialidad. Yo tengo dos especialidades vía MIR, médico de familia y geriatría. Pero te das cuenta de que incluso aprendiendo mucho más medicina convencional, no eres capaz de poder acompañar bien, poder curar, poder quitar el dolor. Es cuando dices, a ver, tengo que formarme en más cosas que tengan una base científica, ¿de acuerdo? Y que yo pueda ofrecer a mis pacientes como recurso terapéutico. Y entonces, yo conocí la medicina homeopática, un poquito, alguna pincelada durante la carrera, un profesor nos habló de ella y yo me acuerdo que nos cachondeamos todos de él porque dijimos, pero si eso no es medicina, si eso es agua y es... Bueno, pues luego con los años le pedí perdón porque fui yo misma la que se acabó formando en medicina homeopática en el Colegio de Médicos de Madrid. Y la medicina homeopática es una herramienta terapéutica que utilizamos para tratar de alguna manera de volver a equilibrar esa energía que es el ser humano, ¿no? La esencia del ser humano. Y la verdad es que a veces podemos complementar con tratamientos médicos homeopáticos otro tipo de medicina, la medicina convencional. Entonces, empecé por la medicina homeopática, Salvador, pero me fui formando luego en medicina ortomolecular, en nutrición, en medicina integrativa, que llamamos, que cogería la medicina convencional con la mal llamada medicina complementaria, donde el protagonista es el paciente y donde hacemos trajes a medida para esas personas, ¿no? Entonces, yo cuando tengo un paciente delante de mí, y que yo también trabajo en una consulta privada, en mi propia consulta privada, además de la sanidad pública madrileña, pues hago trajes a medidas para cada persona porque valoro a la persona como ser integral, no solamente a nivel físico, emocional, funcional, social, espiritual. También hago sofrología caiceriana, ¿no? Que es una rama científica que estudia la consciencia en equilibrio y los valores existenciales del ser humano. Además de unas técnicas muy básicas que hacemos, ayudamos al paciente que conecte su cuerpo, su mente, su alma. Utilizo la sofrología en acompañamiento al final de vida. No es lo mismo irte con ansiedad, con angustia, tal, que poder
practicar esas técnicas de cuerpo-mente que reducen mucho la ansiedad, el dolor, donde somos incluso capaces de bajar la medicación con morfina, porque el paciente se encuentra más en sí mismo, sin tanto miedo y tanto dolor, ¿no? Entonces, es tan bonito que un médico sea inquieto de corazón y de mente, que esté abierto, que no deje de estudiar nunca, ¿no? Y que ponga todo en cuarentena, es súper importante, ¿de acuerdo? Yo le digo a mis pacientes, no me tenéis que creer con lo que os cuento de mis experiencias acompañando al final de vida o de los tratamientos que yo os pongo. Buscar información, que la hay. Ahora, gracias a Dios, Internet es una librería, vamos, que hay que saber filtrar bien, pero tiene un montón de información y de recursos, ¿no? Es tan bonito también tener programas como los vuestros, que abren el corazón y el alma, ¿no? Qué bien, ¿no? A toda esta apertura. Leer y aprender siempre es interesante y el saber no ocupa lugar. Doctora, ¿qué le gustaría a usted profundizar sobre este tema que estamos hablando y sobre esta, en fin, la medicina integrativa? ¿Y qué le gustaría a usted profundizar? ¿En qué No, parte? no, no, Salvador, no, ese tema ya no. Doctora, ¿nos puede dar algún tema para la próxima? Porque de la manera como usted atiende a los pacientes podría dar para un programa todo lo que es esta forma de Sí, medicina. sí, la medicina integrativa, la verdad es que es todavía una gran desconocida, pero yo os puedo decir que, por ejemplo, en Estados Unidos hay cátedras de medicina integrativa, en Alemania se utiliza, en otros países, como por ejemplo en Francia, en Bélgica, se utiliza, por ejemplo, la nutrición, hay departamentos de nutrición en los propios hospitales, departamentos de yoga, de sofrología caicediana, o sea, todo esto da para otro Podríamos hacer encuentro un si programa, queréis. si le parece, Sí, doctora, sobre ese, porque es que es un tema amplísimo y vamos, apasionante, exactamente, y apasionante. apasionante, ¿eh? Si le parece, Exacto. podríamos Sí, sí. agendarlo para hablar más expresamente sobre ese tema que es interesante. Súper, súper interesante. Pues fenomenal, yo por mí Pues lo encantada. agendamos y cuando a usted le parezca bien, pues lo vamos coordinando. Realmente Fenomenal. nos ha abierto muchas perspectivas, doctora. Mm. Nosotros, desde Todo Cambia, también estamos comprometidos con el crecimiento y ayudar a elevar nuestro nivel de conciencia. Gracias por todo lo que nos está compartiendo. Queremos dedicarte esta canción como agradecimiento y que retrata lo que usted transmite, la forma del corazón. Diríjase, por favor, a todos nuestros escuchantes, tal vez como médico y como persona. ¿Qué mensaje podría transmitirles desde esta hermosa tertulia a todos ellos? Pues que gracias por escucharnos, lo primero de todo, porque si están aquí es porque hay algo que vibra dentro de ellos que está buscando algo más bonito, ¿no? Y que están buscando respuestas. Y yo me siento muy afortunada de poder estar aquí con vosotros, Eduardo y Salvador, en esta mañana y daros las gracias. Yo siempre digo que yo he venido aquí a aprender, a ayudar y a aprender. Y una veces se piensa que tiene que irse o ser muy famoso o descubrir, como me pasaba a mí, ¿no? Al principio de mi carrera profesional, una vacuna para ayudar a la humanidad y luego das cuenta que ayudando en el día a día a tu vecino, sonriendo a una persona, ¿no? Puede salvar una vida además. Es decir, podemos hacer todo el bien todos los días en distintos niveles. Y yo animaría a las personas que sigan abriendo su corazón y su mente a la trascendencia, que no tengan miedo a la muerte, que es la otra cara de la moneda de la vida, y que no se pierdan la muerte tampoco de sus seres queridos, que no tengan miedo y que hay muchísima gente muy interesante, no solamente médicos que están investigando estas cuestiones, que lean, que se pregunten y que sean inquietos y valientes. Yo les diría eso. Así es. Doctora Rosana, háblenos pues de la consulta que dirige y para aquellos que quieran su ayuda profesional, ¿cómo pueden encontrarla? Pues yo os he comentado que trabajo en estos momentos en la sanidad pública, en una consulta de un barrio madrileño muy cerquita del 12 de octubre, pero también desde hace 10 años tengo una consulta médica privada donde hago la medicina integrativa que a mí me gusta, atendiendo a pacientes desde los 14 años hasta fin de vida. Estamos muy cerquita de Metro Goya, en Madrid capital, en la calle Narváez. Y bueno, yo creo que os dejaremos también nuestra web por si quieren visitarnos y ahí me pueden encontrar. Y Por encantada nuestra de parte, poder sí, atenderles. efectivamente, por nuestra parte, nosotros también lo difundiremos en nuestras web y en las redes sociales del programa. Doctora Perfecto, gracias. Rosana, gracias nuevamente por esta hermosa y profunda tertulia, por compartirnos sus experiencias y conocimientos y especialmente por ser una profesional que investiga, busca
y está atenta a la voz de aquellas a quienes dedica su hermosa profesión de atender, a curar. Gracias por su presencia, amiga. Esperamos poder contar con su presencia en otra ocasión y cuente con esta, que esperamos sea su casa, para difundir todo lo que está consiguiendo y avanzando en su trabajo. Cuente con ello y con nosotros, por favor. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias de corazón. Amigos, amigas de Todo Cambia, hemos tenido a la doctora Rosana Mainar, un médico muy especial que nos enseña a mirar la vida, la muerte, la salud y la atención a los que van a partir. Conocimientos y experiencias necesarias para elevar nuestro nivel de conciencia y trabajar por una sociedad más humana, en paz y justicia. Desde Todo Cambia, te animamos a buscar y aprender. Siempre encontrarás nuevos aprendizajes y nuevas perspectivas que te pueden enriquecer. Recuerda que todos tendremos que dar el paso a trascender en nuestra vida y que la vida nos espera más allá de la muerte. Me gustaría terminar con una frase de Henry Van Dyck. El día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a manos de otra persona, pero lo que tú eres será tuyo por siempre. Muchísimas gracias, doctora de corazón, doctora Rosana, y muchas gracias también a todos los escuchantes y a Edgardo por tus aportaciones. Muchísimas gracias, Edgardo y Salvador. Me siento muy honrada de haber estado con vosotros. Gracias de corazón y gracias a todos los que nos van a escuchar y a ver. Gracias. Gracias a usted. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño,